Esta semana, Cuba superó la cifra de 7.000 muertos por COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Entre los fallecidos se registró una embarazada y un bebé de 3 meses en Cabaiguán, provincia de Santi Espíritus, una de las más complicadas en este momento, de conjunto con Pinar del Río. A pesar de la apertura anunciada para el próximo 15 de noviembre y la casi total relajación de las medidas de protección entre los ciudadanos, el número diario de pacientes positivos supera los 6.000. La cantidad de enfermos excede con creces las capacidades hospitalarias y cada vez cobra más fuerza el rumor de que se están vendiendo camas para ingreso, así como la atención es personalizada para pacientes en terapia cuyos familiares estén dispuestos a pagar en MLC o al cash en moneda fuerte el servicio esmerado de los especialistas. Mientras el castrismo cree que se está superando la grave situación epidemiológica, la escasez de medicamentos se ha convertido en el principal motivo de angustia para los cubanos, imposibilitados en su mayoría de pagar miles de pesos por antibióticos en el mercado informal. Las opciones para los insulares siguen siendo esperar un milagro, entregar el salario del mes a cambio de 1 o 2 bulbos de Rusefin, o dominar la impotencia de saber que un ser querido morirá porque en los hospitales de la llamada potencia médica no hay recursos para salvar su vida. La realidad nacional transcurre plagada de contratiempos, pero no solo para el castigado pueblo cubano. Esta semana ha sido noticia que el triplista Cristian Nápoles abandonó voluntariamente la Selección Nacional de Atletismo, seguido por el velocista Reinier Mena, que renunció a la Federación Cubana de Atletismo. En paralelo a estas dos bajas que mucho afectan al deporte rey de la isla, se ha conocido también que el joven pitcher Luis Danis Morales se separó del equipo que participaría en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, a celebrarse en México. La fuga del prospecto, que ha sido observado con interés por ejecutivos de grandes ligas, se produjo apenas pisó el aeropuerto de la capital azteca. La pérdida de 3 valiosos competidores en menos de una semana constituye una muestra más de que el deporte cubano ha tocado fondo como institución. Lamentablemente, y a pesar de la fuga de talentos, no se vislumbra un cambio de mentalidad en los burócratas que pretenden seguir viviendo de la propaganda y la extorsión a los atletas. Pasando a otros temas. Cuba ha entrado en una nueva era de apagones muy similar a la del período especial de los años 90. Con el agravante de que el costo de la electricidad se disparó tras la implementación de la tarea de ordenamiento. A nivel nacional, la infraestructura para la generación de electricidad es totalmente obsoleta, a lo cual se suma la escasez de combustible que ha obligado a programar los cortes energéticos con apreciables diferencias entre La Habana y el resto de las provincias, incluso entre los municipios de la capital. Mientras las zonas céntricas de La Habana raramente se ven afectadas por apagones de más de 2 horas, en barrios periféricos y el resto del país los cortes son frecuentes y pueden durar 4, 6 y hasta 12 horas, una situación que exacerba el malestar ciudadano, elevando la tensión social a un punto que podría desencadenar nuevas protestas. Pasando a otros temas. El activismo político cubano ha celebrado esta semana la liberación de Thais Maylene Franco y Lluís Cancio, 2 de los arrestados durante la manifestación pacífica que tuvo lugar el pasado 30 de abril en el Boulevard de Obispo, para exigir el respeto a los derechos civiles y la devolución de las obras del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien permanecía en huelga de hambre en protesta por la destrucción y el robo de sus obras a manos de agentes de la seguridad del Estado. Thais Maylene Franco ha sido liberada bajo medida cautelar, pero continúa en espera de una sanción. Sobre los términos en que se produjo la liberación de Lluís Cancio no han trascendido detalles, pero continúan detenidos Esteban Rodríguez, Inti Soto Romero y Luis Ángel Cusa, participantes también en la protesta del 30 de abril. Debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. En materia de política exterior, esta semana ha sido particularmente difícil para la dictadura castrista. Tanto en la 6ª cumbre de la CELAC como en la Asamblea General de la ONU, Cuba ha sido señalada como un país sin democracia, en el que los ciudadanos son encarcelados por sus ideas políticas.
El gobernante no electo Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha respondido a las acusaciones de sus homólogos con la retórica del embargo y la supuesta guerra mediática que Estados Unidos lleva a cabo para desestabilizar a la revolución. A las acusaciones formuladas por el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou en la cumbre de la CELAC celebrada en México, se sumaron las intervenciones de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y del enviado especial de la Unión Europea, Eamon Gilmore, en la Asamblea de Naciones Unidas. Si bien ambos políticos eligieron un discurso moderado y para nada frontal, Eamon Gilmore al menos manifestó su preocupación por el aumento de presos políticos en las cárceles cubanas, los juicios sumarios tras el 11 de julio y la urgencia de que el régimen entable un diálogo inclusivo con sus ciudadanos. Ante lo que pudo interpretarse como un llamado de atención, Díaz-Canel se defendió criticando a Estados Unidos, reiterando su apoyo a los regímenes totalitarios de Venezuela, Nicaragua e Irán y destacando los logros de la medicina cubana. Precisamente sobre el rentable negocio que involucra a las brigadas médicas cubanas se ha desatado un escándalo de corrupción, denunciado por el senador mexicano Julen Rementería. El político panista habría presentado documentos que demuestran que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desvió la suma equivalente a 11 millones de euros del Fondo de Desastres Naturales para contratar a 585 médicos cubanos sin la titulación requerida para atender la pandemia. No es la primera vez que salen a relucir detalles de la corrupción entre los gobiernos de Cuba y México. En agosto, Cubanet publicó un reportaje de investigación sobre el plan preparado por el régimen de La Habana, con el apoyo del presidente López Obrador, para secuestrar los salarios que recibirían miles de becarios mexicanos que se disponían a hacer su residencia médica en Cuba. En relación a este nuevo escándalo, el senador Julen Rementería ha declarado que el próximo lunes presentará las pruebas del fraude millonario entre López Obrador y el gobierno cubano, resultado de una investigación que abarcó 6 meses y podría convertirse en un Cuba Gate para el mandatario mexicano. Ha sido un resumen semanal de las principales noticias publicadas en Cubanet. Visite nuestras plataformas para estar más y mejor informado sobre la realidad de Cuba.